Iglesia de Cristo, ojos abiertos. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Acompáñanos a escuchar Palabra de Dios con el pastor Rigoberto González. Dios los bendiga, mis queridos hermanos, amigos, oyentes. Damos gracias a Dios por tenerlos una vez más con nosotros. Gracias por sintonizarnos. Gracias porque es un placer para nosotros poder comunicarnos con ustedes a través de estos medios que Dios ha provisto sobrenaturalmente. Cuando uno ve lo que ahora se puede hacer a través de los medios satelitales, uno se pregunta que no hubiera deseado tener esto el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los hombres de Dios que predicaron el evangelio desde el principio. Hubiera sido algo extraordinario, pero a nosotros nos ha tocado recibir esa bendición y la estamos aprovechando al máximo. Espero que usted también la esté aprovechando, le saque el mayor beneficio que tiene, no se distraiga con los distractores que siempre el enemigo pone. Ningún pensamiento ajeno que no se le va a su mente por otro lado. Sentimientos, si tiene sentimientos cargados negativamente, límpielos en el nombre de Cristo Jesús y ponga atención a la palabra de Dios, que es la palabra eterna. El Señor Jesús dijo, hablando de la palabra, y el mismo Dios lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, todo el mensaje de Dios está centrado en su palabra, de tal manera que también ahí centró el amor de Dios. Dijo 14:21 del Evangelio de San Juan, el que me ama mi palabra guardará, dijo el Señor Jesús. Y será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me vendré a él, y me manifestaré. O sea, el amor de Dios lo centró en algo. ¿En dónde? En amar su palabra. Así que hacemos muy bien nosotros en darle importancia a lo que tiene la palabra del Señor. Por eso le damos la más cordial bienvenida y por eso le instamos a poner la atención en la palabra que Dios ha de traer. Estamos estudiando lo que son la conquista de nuestra alma, pero antes de eso vamos a hacer unas palabras de oración, a elevar unas palabras de oración delante del trono de la gracia para pedir el auxilio divino. Padre, te damos gracias en esta hora por permitirnos una vez más reunirnos alrededor de tu palabra. Esa palabra que creó los universos, Señor, que creó todo lo que vemos y que lo hizo trayéndolo desde el mundo de las cosas que no se ven, Señor, desde el mundo espiritual, lo trajo para darle existencia a nuestro alrededor y que podamos disfrutar de todos los beneficios de tu creación. Gracias por habernos enviado esa palabra, Señor, para que nosotros podamos tenerla con nosotros, conservarla, estudiarla, analizarla y, más importante, atesorarla. Te pedimos que tú nos ayudes, que todo distractor en los oyentes pueda ser eliminado ahora. Distractor de la mente, distractor de los sentimientos, distractores físicos puedan ser eliminados. Y que tú, Señor, les dé la oportunidad de poner la atención completa en tu bendita palabra. Gracias te damos, pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo para lo que hemos de hacer aquí, tanto para el que habla como para los que escuchan, Señor, en el nombre de Jesús, y que tus ángeles colaboren, Señor, con nosotros en la tarea que tú nos has encomendado a hacer. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos por la fe. Amén y amén. Bien, mis hermanos, seguimos estudiando los reyes que hay que conquistar en el alma. Después de que la persona acepta a Jesucristo como Salvador y el Espíritu de Cristo viene al corazón del ser humano para darle vida al espíritu humano, y al cobrar este espíritu humano vida, él ya está en funciones. Pero después de ello nos queda una gran tarea a todos los hijos de Dios nacidos de nuevo, y es que el problema nuestro se va a centrar de aquí para adelante, después de haber nacido de nuevo, en el alma. Todos los problemas que nosotros vamos a tener de ahí para adelante, después de haber nacido de nuevo, serán en el alma. Todo porque el alma estuvo viajando, estuvo caminando, se estuvo gobernando a sí misma. Al tener el espíritu muerto, no tenía quien la dirigiera. Y ella empezó a autogobernarse
se liberó de cualquier compromiso con el espíritu y empezó a crear todos los hábitos, lamentablemente, que el sistema le estableció. Y todos esos hábitos no son buenos. Bueno, voy a decir, la inmensa mayoría de hábitos que el mundo tiene no son buenos. Tendrá alguno por ahí bueno, como estudiar, como ahora hacerse la higiene, por supuesto, como el tener el cuidado, pero la mayoría de hábitos que el mundo tiene no son buenos. Y lamentablemente, al desconocer nosotros los hijos de Dios, al desconocer eso cuando estábamos en el mundo, el alma empezó a absorber todos esos hábitos y ahora los tiene bien enraizados. Y esos hábitos se han convertido en reyes que gobiernan nuestra alma. Por eso nosotros le estamos dando importancia ahora a conquistar nuestra alma, tomando como base lo que la Biblia enseña de los 31 reyes que tenían tomado en posesión la tierra prometida. Ahora la tierra que nosotros tenemos que conquistar es nuestra alma. Y en la medida que la conquistemos, en esa medida vamos a disfrutar de la abundancia. Acuérdense que Dios le dijo a pueblo de Israel, los llevo a una tierra que fluye leche y miel, abundante en aguas, abundante en pastos, abundante en ganado. Eso lo tenía toda la tierra de Canaán. Pero estaba con toda esa abundancia, la tenían en posesión los reyes jebuseos, amorreos, todos ellos que no eran del pueblo de Israel. Y Dios la había preparado para el pueblo de Israel. Y solo es una figura de que nuestra alma, que es nuestra, que Dios nos la dio a nosotros, tiene reyes que la están gobernando. ¿Por qué digo que tienen reyes que la están gobernando? Porque su alma hace cosas que usted sabe que no debe hacer. Es más, llega momentos en que no quiere hacerlas, pero cuando siente ya las hizo. Entonces está esclavizada ante esos reyes. Por eso hay que destruirlos. La mayor conquista que debe hacerse ahora de todo hijo de Dios nacido de nuevo es conquistar su alma, sacarla de ese salvajismo en que se crió. Hacía lo que le daba la gana, se gobernaba sola y ahora hay que tomar posesión de ella y ponerla bajo la instrucción del Espíritu de Dios que se dirige a nosotros a través de nuestro espíritu humano, y para eso dejó su bendita palabra, y por eso qué bueno que podemos estudiarla ahora. Bien, por eso estamos estudiando los 31 reyes que hay que conquistar, que tienen conquistada nuestra alma. Son todos los viejos hábitos malignos que aunque en nuestra alma están en posesión de ellas los reyes, y hay que sacarlos y destruirlos. Así que qué bueno que nos acompaña en estos estudios. No se pierda ni uno de ellos. Cada uno de ellos es altamente beneficioso. Si nosotros lográramos sacar todos esos viejos hábitos, todos esos reyes que la tienen esclavizada, su alma queda libre. Y al quedar libre, usted va a disfrutar la vida abundante que Cristo vino a comprar a la tierra en la cruz del Calvario. Insisto, todos sus problemas después que usted ha nacido de nuevo están centrados en el alma. Y por eso hay que trabajar con ella. Es una buena meta, un buen propósito el hacerlo. Así que nosotros vamos a colaborar con usted, pero usted es el que tiene que pelear la batalla. Bien, estamos estudiando a los reyes que la tienen conquistada y la orden de Dios para ellos era sacarlos de la tierra prometida, no hacer alianzas con ellos. Estos reyes que tenemos lo describe en gran parte el libro de Josué, capítulo 12, verso 7 en adelante. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel. Oiga eso. A este lado del Jordán hacia el occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte de Alac que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. Por supuesto. Bien, eso quiere decir que aunque usted es dueño de su alma, no la tiene en posesión. Ellos la están poseyendo, por eso hay que sacarlos. La vez anterior estudiamos cómo Josué había derrotado al rey de Jerusalén en el estudio anterior. Ahora nos toca en turno estudiar sobre el rey de Hebrón, que significa
a asociación o vivir en sociedad. Esto lo encontramos en Josué 12:10, en su segunda parte. El rey de Jerusalén, otro, el rey de Hebrón, otro. Bueno, el rey de Hebrón estaba poseyendo y gobernando en la tierra prometida. Y seguro que usted lo tiene ahí, por eso póngame atención, no se me duerma, no se distraiga, ponga la atención a la palabra de Dios. Bien, el lugar de Hebrón se le menciona en la Biblia, óigame, que esto que está hablando de Josué, ese lugar se menciona en la Biblia casi 400 años atrás, en los días en que Abraham visitó la tierra de Canaán, cuando Dios se la prometió como herencia para su descendencia, donde Abraham construyó uno de los primeros altares en esta tierra de Hebrón. Fue Génesis 13:18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Fíjese que esta tierra de Hebrón, donde estaba gobernando el rey de Hebrón, fue la tierra que primeramente poseyó Abraham de toda la tierra de Canaán. La primera que tuvo en posición sobre eso. Porque la compró para enterrar a su esposa Sara, siendo la única tierra que poseyó en propiedad. Por eso ahí fue enterrado también, fue enterrado el mismo Abraham, fueron enterrados sus hijos, Isaac y Rebeca, y más tarde también fue enterrado Jacob y Lea. Desde los inicios le fue prometida como herencia a Caleb en los días de Moisés, ese lugar de Hebrón, por haber traído un reporte favorable de su visita que había realizado con todos los espías de la tierra prometida. Y cuando regresó por haber dado un buen informe, vino Dios y se la ofreció en herencia a Caleb, cuando visitaron por primera vez la tierra prometida. Josué capítulo 14, versos 6-9. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Oiga. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Oiga Dios. eso. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Algo especial tenía esa parte, esa tierra de Hebrón, que se la dieron a Caleb por haber sido uno de los dos que había hablado en favor de Jehová al reconocer la tierra. Y ahora viene Caleb y se lo está recordando a Josué diciendo: esa tierra es mía. Y de hecho se la dieron para que él la conquistara. Ese territorio de Hebrón fue importante por los eventos que ya dijimos que habían sucedido con Abraham y toda su descendencia, pero también fue importante porque Hebrón fue la capital, oiga esto, después, muchos años después, por 7 años, donde David comenzó a reinar por primera vez, siendo el rey de Judea. 2 Samuel 2, 1-4. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Oiga. Y Jehová le respondió: Sube. David volvió a decir: ¿A dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá y con él sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Oiga. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Bien, cuando David fue llamado a ser rey, el primer lugar donde estuvo reinando fue en Hebrón. No en todo Israel, solo Hebrón, al frente de la tribu de Judá.
Ahí empezó a reinar David y estuvo reinando por 7 años en Hebrón. Pero después Hebrón también sirvió para cuando vinieron todos los ancianos de Israel, todas las tribus de Israel, a pedirle que fuera rey de todo Israel. Y ahí lo ungieron. Esto lo encontramos en 2 Samuel 5, 1, 3. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: Oiga, Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Sobre todo Israel. Por eso, eventos que pasaron y los datos históricos que se hacen es que la ciudad de Hebrón cobra relevancia porque estaba de alguna manera con cierta importancia delante de toda la tierra que había. Y ahí se dieron estos eventos y no es casualidad que sean de esos eventos, eran importantes y ahí tenían que darse. Bien, mis señores, mis queridos hermanos y amigos, el significado de Hebrón en su etimología es asociación o vivir en sociedad. La definición de asociación dice que es una unión mental o emocional de varios individuos que se juntan con un fin común y determinado. Tengo que decirles a ustedes que la raza humana está acostumbrada a vivir en sociedad. Esta es una necesidad básica de todo ser humano. El ser aceptado y el aceptar a los demás. Fuimos diseñados por el Dios de la gloria para vivir en sociedad. Por eso la necesidad de socializar de todo ser humano. Esto es convivir con otros semejantes a nosotros. Es poca la gente que le gusta vivir sola sin la necesidad de relacionarse con alguien más. Muy poca. La mayoría, la necesidad básica es vivir en sociedad. Entre los animales también se manifiesta este estado de soledad que algunos necesitan. Por ejemplo, el oso polar dice que es un animal que vive solo toda su vida. Solo cuando llega el tiempo de apareamiento dice que empieza a buscar a la hembra para aparearse y de ahí vuelve a irse solo todo el tiempo. Pero son muy escasos. La mayoría de animales les gusta vivir en sociedad, en manada, y los hombres, las mujeres también están hechos para eso. El humano no es como el oso polar. La mayoría del humano, la inmensa mayoría, les gusta vivir en sociedad. Por eso usted mira que forma grupos grandes o pequeños para tener contacto con seres semejantes a él. Porque es una necesidad básica de su persona. A algunos les cuesta más y a otros les cuesta menos vivir en sociedad, pero como dije, es una necesidad básica la de socializar. Es tan necesaria la socialización que se han hecho reglas para poder vivir en sociedad. Reglas que todo grupo va a convivir en medio de ellas, respetándolas. En nuestro medio existe el sistema legal, por eso existe que es el conjunto de leyes que son emitidas por los órganos jurisdiccionales respectivos. En nuestro caso los emite el Congreso de la República. Y en otros lados donde no existe ese orden jurídico legal nacional, pues las reglas las ponen el mayor de edad de la tribu o el jefe de la tribu. Pero todo eso lo tienen que hacer para poder convivir en sociedad. Si queremos convivir en sociedad, tenemos que establecer reglas de convivencia. Si no, es imposible convivir en sociedad. Fíjese que el pueblo de Israel tuvo la ventaja que esas reglas, esos mandamientos, esas instrucciones se las dio el mismo Dios, dándoselas a Moisés en el monte Sinaí, que son tan variadas, pero como ejemplo podemos mencionar que más de la mitad de los 10 mandamientos van dirigidos especialmente para poder convivir con la demás gente. Por eso usted los analiza y de ellos, 4 van dirigidos para cómo convivir con Dios
Y el resto de mandamientos es para enseñarnos cómo convivir con los semejantes. Esto lo encontramos en Éxodo 20, 12 al 17. Óigala y ponga la atención a cada uno de los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. Oiga, No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. esos van dirigidos a convivir en sociedad con los semejantes. O sea, el decálogo, el mayor porcentaje de las partes del decálogo van dirigidas a convivir en sociedad con los demás. Todo porque Dios sabía que necesitábamos reglas, porque la necesidad básica del ser humano es convivir en sociedad. Y esto los puse como regla general, pero tenemos que decirle a ustedes que la mayoría de estos mandamientos fueron con respecto a respetar el derecho de los demás. Estos también se deben de poner en práctica en la casa. Si varios viven bajo un techo, es conveniente que existan reglas, señores. Eso hay que aprendérselo, métalo entre ceja y ceja. Que normen el comportamiento de los que habitan bajo ese techo. Esto si quieren evitar conflictos entre ellos. Hay que respetarlos todos, si queremos poder convivir en sociedad. Las reglas fueron inventadas para ser respetadas. Sí, Dios se las dio a su pueblo. Pero he escuchado algunos dichos afuera, especialmente de algunos juristas que dicen que las leyes fueron hechas para ser violadas. Y el argumento que dan dice, si no existieran leyes, no existiera la violación de las leyes. Pero no es cierto. Las reglas fueron dadas para ser respetadas. Y no solo a nivel general, pero a nivel individual. El decálogo fue dejado para que también individual, en familia, se pudiera llevar a cabo. El Dios de la gloria no guardó silencio, sino que se las dio a su pueblo. En el Antiguo Testamento las dio a través del decálogo y de varias instrucciones que dio para que pudieran convivir. Pero en el Nuevo Testamento nos dejó a través del apóstol San Pablo para poder convivir en familia. Para empezar, podemos ver nosotros cómo dejó instrucciones y reglas, y yo diría mandamientos para poder convivir en pareja. Empecemos con las reglas que estableció para la esposa y el esposo, Efesios 5, 22, 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. Señoras, la esposa debe saber que debe darle cumplimiento a esta parte de las reglas para vivir en paz en la familia. El que Dios estableció como cabeza fue al varón. Nadie más tiene que ocupar ese lugar, sino debe respetarse. Bueno, tengo que decir algo también, y el varón debe saber que lo dejaron como cabeza, debe funcionar como tal, debe darle dirección al hogar. No debe aceptar que alguien le ocupe el lugar que a él le corresponde. Nadie, no pueden ser la esposa, no pueden ser los hijos, mucho menos alguien fuera del hogar. Y aquí incluyo hasta los líderes cristianos. Nadie puede llegar a su casa a tratar de dirigirla. En todo caso, si usted va a pedir auxilio, ayuda, asesoría, que se la den a usted y usted la eche a andar. Pero nadie puede entrar a su casa a tomar el lugar que le fue dado por decreto divino al cabeza de casa, que es el varón. Yo creo que muchos males se dan porque el varón no cumple con la función de cabeza de casa. Y otros males se dan porque las mujercitas pues se lo quitan, lo bajan. Pero el problema es que él se deja quitar el lugar. Si él desempeñara su papel bien, él viniera y pidiera ayuda a Dios para desempeñar su papel, Dios lo respaldaría a él.
pero muchos de ellos se dejan manipular por cualquier circunstancia y entonces están violando esta regla. Óigame, las reglas de la tierra se ponen para cumplirlas. Las del cielo es mucho mayor su exigencia, porque las de la tierra puede que se equivoquen, pero las del cielo ni una se equivoca, porque el Dios de la gloria lo puso. Así que debemos de desempeñar y respetar las reglas que Dios pone. Esta es la regla que Dios le puso a las esposas, pero ahora viene y le pone las reglas al esposo en Efesios capítulo 5, 25, 30. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y de sus huesos. Esa es la instrucción para el marido. La dirección, el marido debe ejercerla bajo el manto del amor. Y debe ser un amor de tal manera que así lo está haciendo, como lo está haciendo Cristo Jesús. O sea, la exigencia para el marido es mucho mayor. Debe hacer la dirección con base en manto del amor, porque si no se convierte en un déspota y en un tirano. Y en muchos lugares esto es lo que ha pasado, que viene y se empiezan a dar direcciones, se empiezan a dar instrucciones, señores, sin considerar a las personas que están sometidas, si usted quiere, que están bajo ese nivel direccional, y al no hacerlo así, entonces se convierte en un relajo. Bueno, yo tengo que decirle a usted, la tiranía y lo déspota solo es una imitación diabólica del verdadero liderazgo de Dios. Esposo, tienes que cumplir con función, con tomar el control de la casa, ser cabeza de casa, no dejes que te quiten el lugar, pero tienes que ejercer esa autoridad con amor para todos los de abajo. Si no lo haces, estás violando una de las reglas principales para poder convivir en familia. Bien, lo que le pide, otra de las reglas que le piden al esposo de parte de Dios es, para llevar un buen matrimonio, que el esposo debe dejar el antiguo nido donde nació y creció. Es una regla que está establecido. Esto lo dice Efesios capítulo 5, verso 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Lo que está diciendo ahí, el lazo más fuerte que existe en la vida y los seres humanos es el vínculo paterno y materno. Es el primero que el niño conoce y la niña conoce cuando nace. Y se establece un vínculo tan fuerte entre ellos. Pero cuando se arma el hogar, el vínculo del hogar rompe con el vínculo y la autoridad que tenían los padres sobre el varón. Por eso le digo que tú tienes que establecer el señorío tuyo, el liderazgo tuyo en tu casa como cabeza, y nadie más tiene que venir a meter las manos. No debes permitir que nadie más meta las manos. Y aquí hay un problema grande. Cuando no se saben estas reglas o no se respetan, se causan caos en la familia. El varón tiene la autoridad de decir, aquí nadie en esta puerta entra a ejercer dirección, sino solo yo. Y la esposa debe colaborar con el esposo para que eso sea así. Porque si queremos llevar adelante una buena convivencia en familia y en sociedad, hay que respetar las reglas. Señores, y yo tengo que decir aquí a las benditas suegras, las amamos mucho, yo las respeto, las bendecimos por haber traído a la tierra, hacia a la mujercita, al hombre, bienvenidas, pero ustedes tienen su propio hogar, no metan las manos en los hogares de los demás. Las suegras o suegros que están haciendo eso están violando un principio divino. Y cuando se violan las reglas, usted no puede recibir bendición de parte de Dios. Si el secreto de la vida cristiana es respetar los mandamientos que Dios dejó.
tiene que tener cuidado, aunque usted dirá, pero lo están haciendo mal. Sí, usted lo hizo mal también cuando empezó. No me diga que usted empezó siendo una buena esposa o un buen esposo cuando arrancó. Usted también lo hizo mal. Pero con la ayuda de Dios se fue enderezando y ahora aprendió muchas cosas para hacerlas bien. No puede, y aquí casi digo una sentencia, no puede estar metiendo las manos en el lugar de su hijo o en el lugar de su hija. Si lo está haciendo, está violando un principio divino y Dios la va a sancionar por eso o lo va a sancionar por eso. Ayude sí, asesore sí, suficiente, no más. No puede imponer su autoridad a usted. Por vida suya y por bien del nuevo hogar, saque las manos de ahí cuanto sea. Para que Dios la bendiga a usted y bendiga este nuevo matrimonio. Bien, para la buena relación que debe existir entre padres e hijos, también dijo Dios las reglas bien establecidas. Efesios 6, 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Oiga. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bien, señores, a los hijos dice, honren al padre y a la madre. Son la autoridad de casa. Pero a los padres le dice, no provoquen a ira a sus hijos. ¿Y sabe cuándo ocurre eso? Cuando no se ejerce la autoridad con amor. Ni con sabiduría, ni con instrucción divina, por supuesto. No es imponiendo la autoridad como debe ejercerse para con los hijos. Y muchos hijos salen rebeldes porque se les viene y se les atosiga tanto, se les fastidia tanto, perdone la expresión, que al final de cuentas ellos terminan como rebelándose contra la autoridad sin saber que eso les trae a ellos una maldición. Porque deben respetar a los padres. Señores, y respetar significa honrarlo significa respetar. Las reglas están bien establecidas para llevar adelante una buena relación familiar. Padres, no exasperen a sus hijos. Hijos, respeten a los padres. Y como no estamos en lugares perfectos, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Sabe cuál es el eterno problema de las familias en todo el planeta Tierra? Es que no saben respetar las reglas que Dios les puso. Si lo hicieran, la mayoría de problemas de familia estarían resueltos. Tengo que decir una gran verdad que no puedo ocultar, y es que la mayoría de familias del planeta Tierra ignoran estas reglas que Dios estableció. Por eso no las ponen en práctica, pero lo más tremendo del caso, diría yo, es que muchos que las conocen tampoco las ponen en práctica. Y entonces sus problemas de familias es lo normal. Señores, es lo normal. ¿Qué espera recibir si no respeta las ordenanzas, mandamientos y reglas que Dios estableció para llevar una buena relación familiar? Alguien podrá decir, hermano, pero ¿cómo podemos hacer con aquellos eventos de casa que no están señalados en eso que usted acaba de mencionar? Bueno, tienen que establecerse reglas también. Sí, y en esto tienen que platicar todos, especialmente las autoridades, los padres, pero las reglas deben ser justas, sin favorecer a nadie de la familia. Porque las reglas justas son reglas que van a velar por el cuidado de todos los demás. Y entonces, y deben respetarse, por supuesto, porque cada familia difiere en otra. Habrán cosas específicas que no están normadas en la Biblia, pero que bajo el principio de justicia y de amor deben establecerse. Algo que me llamó la atención en los principios que hemos leído es que, si usted se habrá dado cuenta, en ninguna parte se menciona el dinero como elemento fundamental para tener una buena relación familiar, porque no se necesita. Por eso usted mira que en los hogares donde hay muy abundancia de riqueza, también tienes problemas de familia. Porque el dinero no tiene que ver para una buena relación familiar, sino la instrucción que Dios dejó aquí en su bendita palabra. Señores, cada vez que se establecen reglas para un asunto no contemplado en la palabra de Dios, deben ser justas. Y debe saberse
que todo integrante de la familia y de la sociedad tiene derechos y también tiene responsabilidades. Señores, todos tienen derechos. A veces los padres violan los derechos de los hijos. Eso no es justo. Aunque sea niño, hay que respetarlo. Tiene derechos. Y también tienen responsabilidades. Y si usted los dirige en estas dos funciones, usted lo está preparando para enfrentarse a la sociedad. Porque afuera todos tienen derechos y todos tienen obligaciones que cumplir. Por eso dijo el gran libertador mexicano, famoso don Benito Juárez, dijo algo que se ha convertido en proverbial en las calles de la ciudad: el respeto al derecho ajeno es el vínculo de la paz. Tu derecho termina cuando empiezas a violar el derecho del que te acompaña. Y el derecho del que te acompaña termina cuando empieza a violar tu derecho. Eso no debe ocurrir en la sociedad ni en la familia. Si tenemos cuidado de todo esto, nosotros vamos a tener una buena relación. Qué gran verdad la que dijo este libertador de México, porque todos los conflictos que se dan siempre en la sociedad, entre países y entre individuos, es porque no respetan el derecho ajeno. Todo porque la mayoría de la gente anda viendo solo sus intereses personales, sin importar que el beneficio que ellos puedan alcanzar están afectando a los demás. Y entonces así es imposible poder vivir en sociedad. Por eso Dios dejó instrucciones. Y dejó instrucciones generales y específicas. Por ejemplo, una máxima que dijo el Señor Jesús, tan maravillosa, es la que dice Mateo 22, 34, 40. Como un segundo mandamiento en importancia lo dejó ahí establecido. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oiga esto, qué lindo sería que todo el mundo y todas las familias de la tierra pusieran en funcionamiento las recomendaciones que da el Dios de la gloria. Todos viviríamos en paz. Señores, algo importante también que hay que mencionar es que a vivir en sociedad se aprende. Nadie nace sabiendo. Por eso estas instrucciones es para que nosotros aprendamos a vivir en sociedad y en familia. Qué feliz sería la sociedad si estos principios se pusieran en marcha en lo público y en lo privado. El mundo sería totalmente diferente. ¿Por qué les vengo a hablar de esto, mis queridos oyentes? Porque somos seres llamados y necesitados de vivir en sociedad, porque así fuimos diseñados por el Dios de la gloria. Por eso hay que aprender a vivir en sociedad. Y para vivir en sociedad tienen que existir reglas. ¿Sabe por qué? Porque las diferencias entre un pueblo, entre un individuo y otro existen. A veces son tan grandes que se hace necesario dotar al grupo de ciertos parámetros. Y una vez más digo reglas, las cuales deben respetarse, que van a permitir que conviva en sociedad. Si no respetamos las reglas, señores, va a ser difícil que podamos salir adelante. Y como ya dije, uno de los problemas grandes que tiene ahora nuestra sociedad es que no respetan las reglas. Y en familia, uno de los grandes problemas que tiene es que tampoco se respetan las leyes y los mandamientos que Dios dejó. Si vamos a aprender a vivir en sociedad, tienen que haber reglas y tenemos que aprender a respetarlas, señores. Bien,
como no se puede negar que la diferencia entre uno y otro existe, porque no fuimos hechos a la copia, al carbón. Señores, debemos de aprender, y como aprender a vivir en sociedad se aprende, se tiene que aprender. Tenemos que tener lo que en buen castellano se llama tolerancia. Todo porque los demás toleran las diferencias nuestras con ellos. Nosotros debemos tolerar las diferencias que ellos tienen con nosotros también. Si no incluimos la tolerancia, va a ser difícil el poder vivir en sociedad. Señores, la tolerancia es el amortiguador que debe ayudar a que las diferencias entre uno y otro no golpeen a los demás ni me golpeen a mí. Tengo que aprender a tener tolerancia. Como ocurre con los vehículos, es fácil esto saberlo. Cuando tienen que juntar dos piezas que son de acero o de hierro, vienen y los fabricantes saben que tienen que ponerles amortiguadores o empaques, porque si no se terminan lastimando y se terminan quebrando. Y eso ocurre mucho en la sociedad y en las familias. Tiene que haber tolerancia. Y alguien dice, ¿por qué tengo que ser tolerantes? Porque los demás son tolerantes contigo. Tú tienes que ser tolerantes con los demás. Fíjese que para que nosotros no quedáramos en la ignorancia, el apóstol San Pablo, escribiendo a la iglesia de Colosa, le habla de esta manera, Colosenses 3, 12 al 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, Oiga, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, oiga esto. soportándoos Oiga. unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Oiga, De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. señores, si no tenemos tolerancia, si no aprendemos a soportar las diferencias que puedan darse, vamos a vivir en una guerra constante en el hogar y en la sociedad. No podemos arreglar la sociedad, imagínese usted, pero podemos arreglar nuestro hogar, nuestra familia. Y los hijos de Dios estamos llamados y obligados a arreglar nuestra relación familiar. Así es. Y por eso era importante hablar, porque mucho buen cristiano es buen cristiano hasta que llega a su casa. Porque lo que ocurre ahí es una verdadera batalla campal, lucha de poderes, señores, espíritus de rebeldía, provocan división en los hogares. Y muchos prefieren estar fuera de la casa que en la casa, porque afuera tienen más paz que la que está en la casa. Pero es porque no han aprendido a vivir en sociedad y en familia. Pero si aprenden a vivir en sociedad, la casa se convierte en el hogar, fuego de descanso, de encontrar paz, de encontrar ayuda. Tenemos que aprender a vivir en sociedad y en familia. Si tienes conflictos en tu casa y en tu hogar, es porque no has aprendido a vivir en familia. Y a eso se aprende. Y gracias al cielo, el Dios de la gloria nos dejó instrucciones que debemos respetarlas. Señores, si todos fuéramos respetuosos, si todos fuéramos personas de buen hacer y de buen pensar, no habría necesidad de reglas. Pero como no es así, el gran problema que existe en nuestra sociedad es que hay diferencias, necesitamos reglas de convivencia social y de familia. Y entonces vamos a vivir en paz. Amén y amén. Si hubiese alguna pregunta, es el momento de contestarla. Si no la hay, señores, a vivir en sociedad se aprende, debe aprenderse. Y a vivir en familia se aprende, debe aprenderse. Si quieres tener un buen hogar, hay que trabajar con él. No llega como loteriazo en plena crisis. Lo que puede haber llegado como bendición para ti es que ahora te estén dando estas noticias para que puedas tú tomarlas y ponerlas en práctica. Y si tú, hijo de Dios,
pones en práctica estos mandamientos que Dios dejó para la casa y oras al Señor, Dios tendrá que darte un buen hogar, donde vas a encontrar paz, descanso. Qué rico es llegar a la casa cansado del trabajo, de los conflictos de la calle, y llegar a casa a descansar. Qué terrible es llegar de la calle cansado con los conflictos de la calle y llegar a la casa con más conflictos. Qué desesperación. Pero Dios tiene esperanza, Dios tiene solución, Dios tiene la forma de arreglar ello. Y estas son los principios y las instrucciones que Dios ha dejado para que nosotros las disfrutemos. Bendito sea el Señor. Bien, no hay preguntas. Quiero hacer una oración por ustedes, especialmente por los hogares, por las familias que están en conflictos, por las familias que no están viviendo el descanso, el solaz, la tranquilidad que debe ofrecer cada hogar. Déjeme orar por usted en esta hora. Si tiene problemas en su casa, con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con sus padres, es el momento. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a poner en tus manos aquellos hogares que están en conflictos. Aquellos hogares que no han aprendido que tienen que vivir, Señor, en sociedad, lo cual es una necesidad básica. Señor, aquellos hogares que estén tan divididos, donde hay un espíritu de rebeldía, hay un espíritu de insubordinación, hay un espíritu de desorden. El diablo sabemos que lo está atormentando y angustiando, pero tú tienes la solución para cada uno de ellos. Venimos a pedirte que tú les des sabiduría y los ayudes, Padre. Dale la capacidad de poder aprender a vivir en familia. Señor, y estoy hablando de tus hijos, Padre. Estoy hablando de los nacidos de nuevo. Estoy hablando de aquellos líderes que son buenos en la iglesia, pero en su casa no saben cómo hacer para arreglar el problema. Ayúdalos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Y yo vengo reprendiendo toda obra del diablo, todo espíritu de división en los hogares, todo espíritu de rebeldía en los hogares, todo espíritu de insubordinación en los hogares. Vengo echándolo fuera ahora y vengo proclamando la unidad de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús vengo a proclamar el señorío de Cristo Jesús sobre esos hogares y los cubro con la sangre preciosa derramada en el Calvario. En el nombre de Jesús damos las gracias. Amén y amén. Me dicen por ahí que hay una pregunta que no habían logrado localizarla. Pueden hacerla, vamos a contestarla ya que tenemos cierto espacio. La pregunta dice ¿qué es exasperar a un hijo y que si hay algún ejemplo de eso? Bueno, sencillo. Hay personas que vienen que están probando el carácter del hijo, ¿qué le dijera yo? La forma disciplinaria no es correcta. Y lo regañan por esto, por todo lo que hace lo regañan. No haga bulla, no brinque, cállese, no se meta. Olvídese, parece que fue una cárcel la casa, ahí están exasperando al hijo. Y no hay quien vaya a aguantar esto todo el tiempo. Como ocurrió aquí en casa una oportunidad y era normal. Recuerdo que vino una visita y todos le hacían bulla a una de las hijas y la otra empezó a hacer alguna cosa que nunca la hacía, pero lo que estaba gritando la otra es: yo también estoy aquí presente, pónganme atención. Eso es lo que estaba gritando. No que vienen los padres a decir: cállase, váyase de aquí. Momentos, son instrucciones locas. Por eso hay que aprender. Regañan al hijo por cualquier cosa, le ofrecen y no le cumplen. Y dicen: son cuentos, yo soy el que mando aquí. Momento. Usted es el que ordena y dirige, pero hágalo sabiamente. Los hijos necesitan dirección y más que dirección necesitan ejemplo parte de los padres. Si no le vas a cumplir a tu hijo, no le prometas nada. Tu hijo merece el respeto. Y muchos hijos son rebeldes porque los viven atosigando, los viven regañando por nada, los viven, que le dijera yo, hasta los viven avergonzando delante de sus demás amigos. Eso no puede ser, señores. Ellos merecen ser respetados en su persona.
Si no le vas a cumplir, no le prometas. Y otra cosa, explícale. Cuando cambie de opinión, explícale. Él merece que le des una explicación. Ese es exasperar, es atosigar. Injustamente, violentamente, indisciplinadamente, desordenadamente. Y después se pagan las consecuencias porque se siembra un espíritu de rebeldía. Y después, señores, ¿cómo lo enderezan? No sé si aclaré el asunto o lo confundí más, pero eso es exasperar. Amén y amén. Bien, mis hermanos, Dios los bendiga. Qué gusto haberlos tenido con nosotros una vez más en un estudio profundo de la palabra del Señor. Tenemos que nosotros eliminar a ese rey de Hebrón, porque esa tierra es nuestra. Aprendiendo a vivir en sociedad, hay que aprender a vivir en sociedad. Si no se hacen vivir en sociedad, tú tienes problemas en tu casa. Si tú no has aprendido a vivir en sociedad, yo puedo asegurarte sin conocerte que tienes problemas en tu casa. Pero vamos a eliminar a ese rey en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Gracias a los que nos escriben. Al pie de tu pantalla están los días y las horas que estamos transmitiendo. Sintonízanos. Y si estás en la ciudad capital, tenemos ahí la dirección. Puedes visitarnos. En algún espacio te encontraremos en la congregación. Los días domingos a las 10:30 nos estamos reuniendo. Que Dios les bendiga. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia de Cristo, ojos abiertos. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión.